Dijo que hay que fortalecer la estabilidad laboral de los trabajadores del país y cree que es necesario que el sector público y privado también fortalezcan los departamentos de salud ocupacional y se incorporen departamentos de salud mental. Escuchamos en este momento la intervención del asambleísta Leonardo Berresueta. Hace muchos años atrás y efectivamente en base a una revisión de lo que el Ecuador tenía como compromisos con organismos internacionales. Por ejemplo, el Ecuador con esta reforma está entrando en el concierto internacional cumpliendo compromisos internacionales. Primero, la Convención Internacional sobre la Eliminación de toda forma de discriminación racial, por ejemplo. En segundo término, la Convención sobre la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, el CEDAW, que es un convenio de eliminación además que es regentado por la OIT. Y no se diga la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero este proyecto, esta reforma que estamos tratando el día de hoy en el Pleno de la Asamblea, además reforma el Código del Trabajo fundamentalmente en esa responsabilidad que debe existir desde el sector empleador para conjuntamente con los trabajadores analizar y debatir el tema del reglamento interno de trabajo. Eso es un tema fundamental que lamentablemente en materia de acoso laboral faltaba y en buena hora esta reforma lo hace. Pero adicionalmente a eso, señora Presidenta y señores legisladores, el tema de la evaluación de riesgo que debe existir en materia de acoso laboral. No existe una evaluación de riesgos adecuada por parte de los empleadores y tampoco un acompañamiento por parte del Ministerio de Trabajo a esa evaluación de riesgos. Y esa evaluación de riesgos tiene que hacerse in situ, en los lugares de trabajo para establecer, tanto a hombres y mujeres, en dónde está el tema del denominado mobbing o acoso laboral, que no es otra cosa que el establecer o evitar que existan este tipo de abusos por parte de los empleadores. En el caso de la LOCEP, que también reformamos con este importante proyecto de ley, se establece precisamente que se destaca la imposibilidad de que la víctima, testigo o denunciante de un acoso laboral pierda sus funciones, excepto en el caso del sector público, excepto en el jerárquico superior. Pero nos llama la atención profundamente, señora Presidenta, que en esta reforma han metido un tema que no tiene nada que ver con el acoso laboral, nada que ver. Y en el artículo 24 de la LOCEP se reforma e incorporan en el artículo 24 de la LOCEP prohibiciones a los servidores y servidoras públicas. Prohíbase a las servidoras y servidores públicos lo siguiente, e incorporan un literal: tener bienes o capitales de cualquier naturaleza en paraísos fiscales. ¿Qué tiene que ver eso con la erradicación del acoso laboral? Me pregunto yo. Pero está incorporado en esta reforma. No tiene absolutamente nada que ver, es una observación para la comisión. ¿Qué tiene que ver este tema? Pregunto yo. Por lo tanto, hay que mirar la letra pequeña de la reforma a efectos de no cometer este tipo de incongruencias. Y es importante, insisto, en que entremos en este tema. Pero hay una cosa que también es importante, señora Presidenta, es que el acoso laboral no solamente tiene que venir de parte del empleador al trabajador, sino también de las formas en las que el Estado, de alguna manera, presiona no a los trabajadores, sino a las organizaciones sindicales. En este preciso momento, tengo a cerca de 12 trabajadores de la empresa pública de petróleos Petroecuador en mi despacho, porque resulta que el viceministro de Trabajo, de una manera absolutamente inconsulta, me imagino sin conocimiento de la ministra de Trabajo, de la noche a la mañana y de un plumazo, a pesar de que existen órdenes judiciales, elimina el registro de la directiva nada más y nada menos que del Sindicato de Trabajadores Petroleros. ¿Cómo podemos entender, señores legisladores, señoras legisladoras, que una autoridad encargada de la rectoría en materia de política pública laboral, desconociendo sentencias judiciales, de un plumazo
elimina el registro o la inscripción del Sindicato de Trabajadores Petroleros. Por si no sabía el bloque oficialista, se los comento por si acaso y les doy la alerta. Están a punto de paralizar las actividades en los pozos petroleros, porque no puede ser que de una manera absolutamente ligera se elimine o se desconozca a una directiva que no solamente tiene la legitimidad en las urnas, sino que además tiene sentencias judiciales a favor. Vamos a pedir la información adecuada a la ministra de Trabajo para que nos informe por qué se elimina ese registro de esta directiva del Sindicato de los Trabajadores. Pero también es importante establecer que el sindicalismo tiene que llevarse con altura y sobre todo con coherencia y con principios. Y no solamente en beneficio de unos pocos, como ha sido el caso en más de una ocasión en este país, en donde a título de dirigentes sindicales se entregaron a los gobiernos de turno. Presidenta, esto es importante que podamos establecer que esta reforma tiene el espíritu de poder poner al Ecuador en el concierto internacional de convenios internacionales para evitar este tema que es tan importante como el acoso laboral. Gracias, Presidenta, señoras y señores legisladores. Gracias, se cierra.